Bienvenida a El Camino hacia adentro, un podcast independiente y autogestivo orientado al autoconocimiento y al desarrollo personal. En los próximos minutos te vas a sumergir muy dentro de vos misma y comenzarás a explorarte, entenderte y conocerte como nunca antes. Mi nombre es Sol, soy la voz de este podcast y mi intención es acompañarte mientras vas nutriendo el camino de regreso a vos. Comencemos con el episodio de hoy. Deseo traer un tema que siento que es súper importante en el proceso del autoconocimiento y es el síndrome de la niña buena. Vamos a ir directo al grano, sin vueltas, sin introducción, porque hoy hay mucho que reflexionar. Este síndrome se da en mujeres a las cuales de pequeñas les dijeron que tenían que darle más importancia a los deseos y necesidades de los demás, ¿no? Y que dejarse para lo último las convertía como en las niñas más buenas del mundo. El tema es que esa creencia, si no es concientizada ni trabajada, trae consigo un montón de limitaciones y bloqueos en la adultez. Si a vos cuando eras chiquita te enseñaron que tenías que decir que sí a todo, que te tenías que quedar quieta y callada, que tenías que complacer a los demás, que tenías que ser simpática, que te tenías que portar bien, lo cual muchas veces significaba obedecer sin cuestionar, te invito a preguntarte si haber crecido desde ese lugar hoy te está impidiendo actuar genuinamente, desde lo que vos realmente querés, desde tu propio deseo. En mi caso fui educada como una niña buena al extremo, jamás hice un berrinche, jamás falté el respeto a mis padres. Pocas veces hice cosas que no debía hacer, era silenciosa, me quedaba quieta, hacía todo lo que me pedían. Y fue muy increíble cuando ya de adulta empecé a hacer lo que yo quería hacer, porque me sentía completamente rebelde, ¿no? Por no estar siguiendo la norma o lo que se esperaba de mí. Y en realidad no es que era rebelde, simplemente me estaba escuchando mi deseo, y empecé a actuar en concordancia con eso que deseaba para mi vida. Pero obviamente el síndrome de la niña buena fue un verdadero límite muchas veces. Más que nada a la hora de decir que no o imponerme, porque como aprendí que había que obedecer y decir que sí, yo entendía inconscientemente que si decía que no, me iban a dejar de querer, me iban a rechazar o las personas se iban a enojar conmigo. Lo cual, más allá del síndrome de la niña buena, también estaba linkeada con mis heridas de niña, ¿no? Como el rechazo, la soledad, el abandono. Y esto es tremendo porque de verdad es desafiante correrse de ese lugar. Me costó años, décadas de mi vida ponerme en un lugar en el cual pueda decidir, ¿no? Y pueda decidir más allá de lo que el resto pensara de mí. En la actualidad me pasa cuando me enojo o tengo cara de culo por X motivo o no tengo energía o estoy triste o me frustro al maternar, que soy cuestionada por los demás, porque ¿cómo te vas a enojar? ¿Cómo vas a quejarte de lo que te genera la maternidad? No, vos tenés que estar siempre de buen humor, con una sonrisa de oreja a oreja, con mucha energía, porque esa niña buena que fuiste tiene que ser ahora una adulta perfecta, ¿no? Eso es lo que el resto opina. Y la verdad es que es agotador estar todo el tiempo cuidando cómo actuamos o qué decimos por miedo a expresarnos en libertad, o que el resto vea nuestras sombras, porque todas las personas las tenemos. Hace un rato, antes de sentarme a grabar, y amo cuando sucede esto porque estoy tan alineada a lo que voy a compartir acá en el podcast que me empieza a aparecer este tipo de información, me apareció un post de La Magia del Caos en el que hablaban exactamente sobre esto y me pareció interesante porque describían distintos tipos o maneras en las que la niña buena se expresa. Por un lado está la niña buena modesta, es decir, la que se hace pequeña constantemente. Por otro, la niña buena servicial, es decir, la que confunde su valor con su capacidad de ponerse al servicio de las necesidades de los demás.
Y esto obviamente la lleva a vivir agotada sin un segundo para ella misma. También está la niña buena correcta, la que se calla para no incomodar y se autocensura y reprime para no cometer ningún error y que no la dejen de querer. Otro tipo es la niña buena responsable, pues se siente insuficiente porque siempre gasta su energía en hacer de más para sentirse valiosa y digna de merecimiento. Y por último, la niña buena perfecta, esa que siempre tiene que estar arreglada, peinada y bien vestida porque le da miedo no ser aceptada por su apariencia. ¿Te reconociste en alguna? Yo me vi en todas, por Dios, tremendo, en todas. La psicóloga Marta Martínez dice que este síndrome claramente no es una enfermedad, pero sí es un patrón de comportamiento, de pensamiento y de emociones. ¿Sí? Entonces, si no se trabajan, pueden ser bastante estables a lo largo de la vida, como ya hemos visto. Es decir, que se mantienen hasta que somos adultas y efectivamente podemos hacer algo para resolverlo. Y destaca algo que me pareció muy bueno diferenciar, y es que muchas veces tenemos como distorsionado el concepto de lo que es la bondad y la comparamos con la sumisión. Entonces nos sentimos obligadas a cuidar de todos y ser como personajes secundarios de nuestra propia vida, tratando de ser perfectas en todo, evitando enojarnos, pero de esta forma nos generamos un malestar enorme que muchas veces ni siquiera entendemos de dónde viene. Marta también comparte algunas frases que te las quiero leer tal cual porque me parecen muy acertadas y dicen: aprendí que ser muy madura para mi edad significaba ser lo que otros esperaban que fuese, aunque eso me costase mi bienestar. Aprendí que si quiero sentirme a salvo, tengo que complacer a los demás para definirme a través de su aprobación. Aprendí que si hablo de mis necesidades, estaré siendo egoísta. Por eso me paso la vida cumpliendo la de otros y reprimiendo las mías. Aprendí que tengo que ser perfecta en todo lo que hago para que me quieran, porque valgo por lo que hago, no por lo que soy. Aprendí que sonreír, aunque me sienta fatal, evita que otros se sientan incómodos conmigo y así dejo de sentirme defectuosa por un momento. Aprendí que enfadarme pone en riesgo a mis vínculos, por lo que siempre intento reprimir mi ira y me siento muy culpable cuando ésta se me escapa. Aprendí que cuidar de los demás es mi misión en la vida porque así me sentiré valiosa. Aprendí que prefiero sentirme insatisfecha en un vínculo que ser rechazada por ese vínculo. Tremendo porque muchas veces estas creencias aprendidas llevan a esa niña buena a hacer que la adulta crea todas esas cosas que no necesariamente son ciertas, ¿sí? Pero bueno, está como condicionada por lo que le enseñaron, por lo que quizás le demostraron también cuando era chiquita. Les pregunté a las mujeres del canal de Telegram del Caminos hacia Adentro, al cual obvio te puedes sumar desde la descripción de este episodio, ¿cuántos años tenían cuando aprendieron que debían ser una niña buena? ¿Y qué les hizo creer eso? Y esto fue lo que dijeron. Yo aprendí que tenía que ser niña buena a los 7 años porque en el colegio me decían que calladita me veía más bonita. Desde muy pequeña todas las personas me han animado a ser una niña buena, con vestidos, con sonrisa, que nunca tiene nada que decir. Y cuando tenía 11 años, mi mamá con una frase muy dolorosa apoyó esa idea. Y todo eso me iba callando. Tenía que ser una buena niña a los 7 años, cuando debía saludar y corresponder afecto a personas que yo no quería o que no lo merecían. Tenía que ser una niña buena a los 7 años cuando nació mi hermanita y mis pasos siempre los iba a recorrer ella. Yo aprendí a ser una niña buena a la edad de 3 años cuando mis padres atravesaban la enfermedad de un familiar. Anulé mis emociones y pensamientos para no ser una carga. Aprendí a ser una niña buena y educada
desde los 4 a los 5 años, que tenía que saber escuchar y respetar a los adultos. Ese era el mensaje de mi mamá, lo cual aprendí desde muy niña. Quizás no fue un tienes que ser, pero especialmente cuando salía con una de mis tías todo el tiempo me decía, no mires al piso, siéntate bien, haz el pedido rápido, no hagas reguero. Por supuesto, era una tortura salir con ella. Tendría entre 6 a 8 años. Eso me generó muchos miedos e inseguridades. Aprendí que debía ser una niña buena cuando comencé a ir a la escuela, desde el jardín. Me inculcaron que debía ser la pequeña ejemplar, la mejor portada y la más compatible con el estereotipo que se deseaba ver en mí. Como toda pequeña fue fácil influenciarme y limitarme a cambio de validación. Yo aprendí a ser una niña buena a los 9 años cuando mi papá volvía del trabajo y tenía que estar todo arreglado y todo ordenado y mi hermana y yo sentaditas portándonos bien. Desde que tengo uso de razón, que tenía que ser la hermana mayor, que dar el ejemplo, ayudar en la casa, ser la sobrina también que da el ejemplo porque soy la más grande, portarme bien en todo momento. De lo que tengo conciencia desde los 6 años, cuando luego de llegar del colegio tenía que directamente lavarme las manos, cambiarme y empezar a hacer tareas. Siempre la responsabilidad primero. No recuerdo qué edad tenía y tampoco recuerdo qué me hizo creer eso. La edad exacta no la recuerdo, pero sí sé que tuve que ser una niña buena para un ser despreciable que no lo era y que utilizaba el hecho de ser una niña buena para poder cometer vejámenes con mi niñez y con mi inocencia. Yo aprendí que tenía que ser una niña buena a la edad de los 4 años, que debía sonreír y callar ante lo incómodo. Qué increíble, ¿no? Me pasó que mientras las escuchaba pensaba cómo todas estas niñas, y seguro todas las niñas que no aparecieron hoy acá, en vez de estar jugando, siendo libres, creando desde el juego, disfrutando en presencia de su niñez, tenían que ya ser conscientes de lo que se podía o no se podía hacer, ¿no? Y siento que muchas veces con esto de los adultos y el mundo adultocentrista en el que todavía vivimos, se marca mucho el camino del cómo se supone que tenés que ser y se roba tanto la autenticidad, ¿no? De esas niñas que quizá no pudieron como abrazar su esencia para amoldarse, ¿no? A lo que el resto les exigía. Porque yo siento que cuando nos decían, bueno, te tenés que portar bien, tenés que sonreír, es toda exigencia que hoy en día de adultas también se expresa en autoexigencia, es decir, exigencias que nosotras mismas nos imponemos para ser cada vez mejores, ¿no? Cada vez mejores, cada vez más, sin parar un momento a valorar y abrazar lo que ya estamos siendo hoy. Así que gracias, mujeres queridas que sumaron sus voces para esta consigna. Muy valioso su aporte y por lo que escucho de todas y por lo que también veo a diario en las mujeres que habitan mis espacios, todo se resume en que lo que más nos desafía ahora de adultas es decir que no, poner límites, imponernos ante una injusticia, hacer valer nuestras creencias, nuestros deseos, escuchar lo que verdaderamente necesitamos, sea el contexto que sea. Entonces, ¿cómo trabajar con este patrón? Primero, haciéndote consciente de si te identificás con lo que describe el síndrome o no, porque quizás te pasa
O tal vez no te pasa directamente a vos, pero conoces a alguien que sí. Y en ese caso, pasale este episodio, así lo escucha, así puede hacerse consciente también y por supuesto trabajarlo. Segundo, estando muy atenta a cómo fueron tus formas de actuar y de vincularte con otras personas hasta ahora, ¿sí? En cualquier tipo de vínculo. Porque ahí vas a poder ir detectando si efectivamente el síndrome de la niña buena sigue teniendo impacto en tu presente o si es algo que efectivamente sucedió pero que ya pudiste trabajar. Tercero, y en caso de que siga teniendo impacto hoy, registrar qué tipo de acciones y decisiones podés tomar para empezar a derrumbar las creencias con respecto a esto que te están limitando. Por ejemplo, a mí me pasó que durante años callé algo muy enorme por miedo a que me dejen de querer o a que se enojen conmigo, aún sin haber hecho nada malo. Obviamente era mi niña buena hablándome y diciéndome al oído: no lo digas, porque si lo decís no te van a querer, se van a enojar con vos, te van a rechazar. Obviamente, y acá hago un paréntesis, cuando digo que era mi niña buena hablándome, me refiero a que todo lo que sucede en cuanto a esto son mecanismos de defensa inconscientes que nosotras mismas llevamos a cabo para defendernos y para cuidarnos y sobrevivir de algo que inconscientemente creemos que es peligroso, ¿sí? Entonces, no es que esa niña buena que fuimos nos decía, bueno, callate o no hables, o no te enojes, porque nos quería castigar. No, era porque efectivamente nos quería cuidar, ¿sí? Entonces, después de muchos años, cuando ya no aguanté más, me animé a trascenderlo cuando puse en la balanza un bueno, ¿qué es peor? ¿Seguir reprimiéndome o que el resto se enoje conmigo? Y cuando finalmente hablé, dije que no y me impuse, ya me importaba un bledo lo que el resto diga de mí, o dicho bien a lo argentino, me chupaba un huevo, porque había encontrado mi libertad. Me había liberado de algo que me tenía encadenada hace meses. Cuando digo meses, digo años, ¿sí? Entonces, fue muy hermoso ver que sí existía esa posibilidad, que existía la posibilidad de cuidarme aún actuando distinto de como esa niña buena hubiera hecho. Cuarto, hacerle saber a esa niña lo siguiente: que no tiene nada de malo decir su verdad, que tiene permiso para llorar, para gritar, para moverse, para enojarse y sentir todo lo que siente, validando todas sus emociones, que no importa su apariencia, que es valiosa más allá de lo que ella ve en el espejo o lo que el resto le hace creer. También que merece vínculos amorosos, recíprocos, y si quienes están a su lado no se lo demuestran, no significa que no sea merecedora, sino que está buscando en el lugar incorrecto o con las personas incorrectas. Que no está obligada a hacer cosas que no quiere, que si se escucha y elige actuar según su deseo, va a estar más tranquila, que puede ocupar su lugar en el mundo, que ya no es necesario que se esconda ni que se haga chiquita para no incomodar a los demás. Y también que no tiene que hacer nada para que la quieran, pues ya es amada tal y como es. Sí, y esta es más que nada para que te lo digas vos, para tu niña, ¿sí? Quinto, llevar este tema a terapia o hablarlo con personas que te den confianza y por sobre todas las cosas, dejarte sostener. Porque si algo aprendió la niña buena es que tiene que ser autosuficiente, que todo lo puede hacer sola. Y ya es hora de que ese peso se vuelva alivio y se permita descansar en el abrazo de alguien más.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Andá registrando, ¿sí? ¿Qué te regala este episodio? Y para cerrar, siento compartirte una melodía medicina para el corazón de tu niña buena que se llama About Change y la interpreta Arinushka. Lo único que tenés que hacer es cerrar los ojos, respirar tranquila y mantenerte abrazada durante toda la canción mientras reflexionás sobre lo compartido hoy, ¿sí? Después me contás cómo te sentiste. Disfrútala. Si te gustó este episodio, te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo. Y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy, me haría muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El camino es hacia adentro. Gracias.